La Guerra Paraguaya, un conflicto que se desató en el siglo XIX y que dejó huellas profundas en la historia de América del Sur. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente conocemos los detalles de esta tragedia? La guerra tuvo lugar entre 1864 y 1836 y enfrentó a Paraguay contra una triple alianza compuesta por Argentina, Brasil y Uruguay. La magnitud de esta contienda es difícil de imaginar hoy en día. Paraguay, un país pequeño y poco poblado, se vio envuelto en un conflicto que devastó su territorio y su gente. Imagina por un momento que eres un paraguayo en esos años. La vida es dura, pero hay esperanza. La nación había logrado cierta estabilidad bajo el liderazgo de Francisco Solano López, un presidente que soñaba con un Paraguay fuerte y autónomo. Pero esos sueños pronto se desvanecieron. La guerra comenzó por una serie de tensiones políticas y territoriales, pero lo que realmente la encendió fue el deseo de López de expandir su influencia en la región. En un abrir y cerrar de ojos, el país se vio atrapado en una lucha que no solo era por su supervivencia, sino por su identidad. La guerra fue brutal. Las cifras son escalofriantes. Se estima que Paraguay perdió entre el 6 y el 70% de su población. ¿Te imaginas eso? Un país que se quedó casi sin hombres, sin familias, sin futuro. Las mujeres se convirtieron en las protagonistas de una historia de resistencia y dolor, enfrentándose no solo a la pérdida de sus seres queridos, sino también a la carga de reconstruir una nación que había sido prácticamente borrada del mapa. Los hombres que regresaron de la guerra, si es que regresaron, no eran los mismos. La guerra los había cambiado para siempre. La Triple Alianza, por su parte, tenía sus propios intereses. Brasil y Argentina vieron una oportunidad para expandir su territorio y su poder. La guerra no solo fue una lucha por la supervivencia, sino también un juego geopolítico de grandes potencias. Y mientras tanto, el pueblo paraguayo sufría. Las ciudades fueron arrasadas, los campos se convirtieron en desiertos y la economía colapsó. La guerra dejó cicatrices que aún hoy son visibles en la memoria colectiva de Paraguay. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? La historia de la guerra paraguaya es una lección sobre el costo del poder, sobre cómo la ambición puede consumir a una nación entera. Nos recuerda que, en medio de la lucha por el dominio, hay vidas humanas que se pierden, historias que se apagan y sueños que se desvanecen. La guerra no es solo una serie de batallas, es un conflicto que afecta a cada rincón de la sociedad. Y aquí estamos, más de un siglo después, reflexionando sobre lo que ocurrió. La guerra paraguaya nos enseña la importancia de la paz, de la diplomacia, de la búsqueda de soluciones antes de que las armas hablen. Nos invita a pensar en cómo nuestras acciones hoy pueden repercutir en el futuro. La historia a menudo se repite, y aunque puede parecer lejana, los ecos de la guerra paraguaya resuenan en conflictos actuales. La lucha por el poder, la opresión de los pueblos, la ambición desmedida, son temas que siguen vigentes. Nos enfrentamos a la responsabilidad de aprender de nuestros errores, de construir un mundo donde la guerra no sea la respuesta. Así que la próxima vez que escuches sobre un conflicto, recuerda a Paraguay. Recuerda a la gente que sufrió, a las familias que se desintegraron y a una nación que luchó por su identidad. La guerra paraguaya no es solo un capítulo en un libro de historia.
Es un recordatorio de lo que significa ser humano, de lo que está en juego cuando olvidamos la compasión y la empatía. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que nunca se repita.